Bueno, buenas tardes. Ya vamos a empezar con la cuarta y última sesión de esta jornada. Estudiar o escribir, esa es la cuestión de la filología de la escritura. Y bueno, a los que se acaban de incorporar ahora, bienvenidos, todos los alumnos que nos han traído, bueno, el profesor Nacho Hierro. Y la profesora, es verdad, la profesora María Isabel Porcel también nos ha traído a sus alumnos. En esta ocasión me acompañan a la mesa los profesores del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, Inmaculada Caro, y Ricardo Navarrete, el organizador de la jornada. Y estamos con Antonio Rivero Taravillo, que nos va a presentar su poemario Suite Irlandesa. Voy a ser breve en la presentación porque el currículum es extenso e impresionante, así que voy a abreviar para no quitarle tiempo. Antonio Rivero Taravillo, escritor, poeta, ensayista y reconocido como uno de los más destacados traductores de poesía en lengua inglesa al español. Estudió filología inglesa en la Universidad de Sevilla y en el 86 recibió una beca de la University of Edinburgh y allí comenzó el estudio del gaélico escocés y del irlandés y algo de galés. Lo menciono porque estas lenguas tienen una importancia fundamental en su obra y en especial en Suite Irlandesa. En el 89 pasó a dirigir una librería inglesa en Sevilla y en el 2000 fue el primer director de la Casa del Libro de Sevilla. Es colaborador habitual de una enorme cantidad de revistas y suplementos que no voy a nombrar, pero son muchísimos, la lista es interminable. Y en la actualidad dirige la revista Estación Poesía del CICUS, de la que fue fundador en 2014. Desde 2017 es asesor literario de la Feria del Libro de Sevilla y desde 2021 su coordinador de programación. Y en mayo de este año se incorporó al recién creado Comité Editorial de Humanidades del Centro de Estudios Andaluces. Ha sido galardonado con numerosos premios. Yo voy a destacar unos cuantos, como el Premio Andaluz a la Traducción Literaria, el Premio Archivo Hispalense o el Premio Comillas concedido por la editorial Tusquets por su biografía sobre Luis Cernuda. Tiene una extensa obra literaria publicada entre poemarios, novelas, libros de aforismos, libros de viaje, cuentos, biografías, ensayos y, por supuesto, traducciones. Por mencionar algunos, es autor de las novelas Los huesos olvidados, Los fantasmas de Yeats o El ausente, la novela de José Antonio Primo de Rivera, que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2019 y tiene publicado poemarios como Farewell to Poesy, El árbol de la vida, La lluvia, Más tarde, Los hilos rotos, etc. Como traductor ha traducido a autores como Pound, Tennyson, Keats, Shakespeare, Yeats, Poe, Marlowe, Milton, Whitman, el novelista Flann O'Brien y la lista sigue. Como ya he dicho, hoy nos va a hablar de su último poemario, Suite Irlandesa, que fue publicado por la Fundación José Manuel Lara en febrero de 2023 y contiene tanto material inédito como diversos poemas recopilados de otras obras, pero que comparten la temática irlandesa. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. ¿Se oye ahora? Sí. Muchísimas gracias. Me siento muy bien acogido en esta que fue mi casa. No hay vez que entre aquí que no tenga un poco de estupefacción por el paso del tiempo y como aquel mozalbete que fue mal estudiante pero que derivó sus estudios hacia cosas raras y extravagantes, pues ahora está sentado aquí ante ustedes o ante vosotros. Así que muchas gracias. No sé cuál es el procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Una conversación? O... Sí, bueno, si quieres empezar comentándonos un poquito sobre el poemario. Está dividido en tres partes, la primera y la tercera son inéditas y la segunda es un recopilatorio. Sí, muy bien. A ver, mi pasión por Irlanda es algo inmemorial. Yo creo que coincide en el tiempo con la invasión celta de Irlanda hace 30 y tantos siglos. Siempre me ha atraído Irlanda, por un motivo fundamental que luego se bifurcó en diferentes ramales. Inicialmente fue porque en un momento en el que, a la edad de los más jóvenes que están en la sala, a los 18 años o así, empecé a interesarme por la música tradicional que podía ser tanto de Bretaña, en Francia, o Escocia o Irlanda, pero ahí aprecié unos valores que me resultaron sumamente interesantes y distintos. Me gustaría resaltar lo de distintos porque para mí es muy importante que los placeres estéticos, los literarios incluidos en ellos, los musicales también, tengan algo de búsqueda y que no sea simplemente lo que te meten por los ojos o por las orejas de una forma, digamos que obligada o que va en consonancia con unos
signos de los tiempos, con unas modas que no necesariamente tienen que ser las tuyas, pero el medio ambiente empuja para que te tragues cosas que no necesariamente son de tu interés o que puedan ser afines a tu sensibilidad. Entonces, en la música tradicional encontré una forma de afirmar la rebeldía, algo que es tan importante a esa edad, y encontré mi propio camino, encontré unos manantiales de belleza absolutamente pasmosos, de una riqueza enorme, porque muchas veces pensamos en la música irlandesa, ya para ceñirnos a ella, como algo, digamos que alegre, música de baile, que por supuesto es absolutamente espectacular los ritmos que puede alcanzar y esa especie de efusividad que logra, pero por otra parte el espectro de su gama musical es enorme, porque también de esa parte, digamos, más alegre y desbordante hay también en el otro extremo una música muy intimista, muy propicia a la introspección, la reflexión, la meditación, el sentirse en comunidad con la naturaleza, por ejemplo, y todo esto para mí fue muy importante. Entonces, a través de la música irlandesa, que en aquella época tenía pues también un apogeo en la propia isla de Irlanda, porque había muchos grupos que estaban revitalizando el antiguo folclore, descubrí que había un vaso comunicante, o varios, entre la música y la literatura. Normalmente las canciones irlandesas cuentan, como en todas partes, pero conozco bien este terreno, cuentan historias. Y estas historias, ya sea en forma de baladas o de diferente tipo, pero aluden a unos acontecimientos que pueden ser históricos. La historia de Irlanda ha sido siempre muy convulsa, o pueden hacer también mención a historias personales, de amor, etcétera, de emigración, el desgarro de tantos que se tuvieron que ir a América, por ejemplo. Y me di cuenta de que ahí había una literatura, y había, digamos que, cosas que leer que ilustraban y que complementaban muy bien esta música. Y también me di cuenta de que no era el inglés la única lengua que era vehículo de esta tradición. Bien al contrario, había una lengua distinta, que es el irlandés o gaélico-irlandés, que es la lengua más antigua de Irlanda, la lengua en la que el folclore más antiguo se expresa y sin la cual es imposible realmente aprehender la geografía y la historia de Irlanda. Irlanda, y esto lo dijo un poeta y lo escribió en una conferencia, un poeta que estuvo en este edificio en el año 92, que fue Premio Nobel de Literatura pocos años después, Seamus Heaney, de Derry, en el norte de Irlanda, desarrolla en un artículo la idea, por otra parte absolutamente incontestable, de que la historia de Irlanda y su geografía se abrazan, y en los nombres de las montañas, de los ríos, de las llanuras, siempre subyace pues un suceso que de forma mítica o ya en la historia, digamos, contada oficialmente, pues tiene su pie. De manera que esa montaña se llama así porque se cuenta que tal recorrió ese camino y se encontró no sé qué, o ese riachuelo de cuál, porque la historia cuenta que... Y eso es muy importante, porque es una tradición viva y que para conocer Irlanda, para manejarse por sus condados, pues es una llave que te abre la puerta de ese país. Y esa llave en realidad está forjada, está fraguada en gaélico. Hay muchos nombres de ciudades que, por ejemplo, Kilkenny, la palabra inicial, porque es una palabra compuesta en realidad, es kill es originalmente era un monasterio. Procede de la misma raíz que en latín celda,
o en el español actual Zelda. Bueno, pues saber que Kilkenny, ya sabemos que la parte primera se refiere a una fundación monástica o algo parecido, pues ya te está ilustrando. O, por ejemplo, Dublín. Dublín tiene dos significados diferentes también en irlandés. Uno primero, que no es el que se emplea en irlandés, en gálico, pero sí el que explica el nombre que conocemos. Dublín, eso es en irlandés, significa literalmente como laguna negra, y había realmente una zona a la desembocadura del Liffey que es la que se corresponde con esto. Y luego el nombre realmente oficial por el que todo el mundo la conoce y es, repito, el nombre oficial de la capital de la República de Irlanda es Blacklia, y Blacklia significa la ciudad. Siempre que encuentren en algún mapa, etcétera, algo que comience por baile, tal cual en español, baile, pero que no significa danza, o Bali, B-A-L-L-I, eso es una palabra que designa a un conjunto de casas, un caserío, una población. Y Aclia significa del vado es A, y cría es de las estacas. Hay muchos vados, los vados lógicamente son lugares en los que se pueden producir aventuras porque es pasar de aquí a allá, ha habido batallas y hay muchos lugares que tienen en el nombre del vado pues una historia añadida de un héroe, de algún suceso. Bueno, lo que quería decir simplemente que la lengua irlandesa para mí ha sido una llave para conocer el país. Y este interés me ha acompañado pues, desde el año 82 a la actualidad. Y este libro, Suite Irlandesa, es el fruto de ese interés continuado porque incluye un primer poema en varias secciones que se titula Dublín, que es de escritura más reciente, pero también he recogido en él todos los poemas que yo he escrito sobre Irlanda. Algunos ya publicados en el libro, bastantes, y muchos más que permanecían inéditos, porque tengo muchos libros inéditos y en casi todos ellos hay algo sobre Irlanda. Y luego lo cierro, efectivamente, como tú decías, hay tres partes: Dublín, el conjunto de poemas de diferentes fechas y procedencias, y finalmente un poema epílogo que se llama La Reina Maeve, en el que de algún modo sintetizo este amor. Pero no me querría extender, yo creo que podríamos hablar, charlar. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecerle al profesor Navarrete el hecho de haber organizado todas estas jornadas con los diferentes escritores que han venido aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y me anticipo a darle las gracias a los que verán estas jornadas a través del canal de YouTube. Primeramente me gustaría resaltar el título de la obra, Suite Irlandesa, porque hay una combinación explícita entre la música y la danza y se materializa a través de los poemas. También me llamó bastante la atención el hecho de haber elegido Dublín, no solamente por ser un motivo de inspiración para esta obra, sino que actúa como locus amenus y también como un punto de partida hacia una búsqueda espiritual. Mis ideas previas, antes de investigar sobre la obra, pensaba que iba a ser como una especie de paso del tiempo, como un cronos a lo largo de lo que es la obra. Y para mi sorpresa, pues resultó que, al menos desde mi punto de vista, aquí tenemos al autor y evidentemente puede contradecirme, el concepto del tiempo que yo veo es más bien un aion, es decir, un eterno retorno.
Partimos del pasado, pero después volvemos al presente y es una estructura más bien circular. Recuerden que Aion era precisamente pues, el dios que le sirvió a Antonio Machado pues, a inspirarse en Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y también a Gandhi cuando relacionaba esto de que seamos el cambio que la sociedad quiere. Pues aparte de esa peculiaridad de Aion, también me gustó mucho el hecho de que la obra representa como una especie de búsqueda hacia lo espiritual. En una entrevista que se publicó en el Diario de Sevilla en febrero de este año, el autor precisamente decía que nuestra sociedad es una sociedad mercantil. Y a través de Irlanda, el autor, desde mi punto de vista, va hacia esa búsqueda de un mundo mejor. Y así lo deja plasmado en su poema Epílogo, La reina Maeve, que si conocen ustedes una traducción que se dice que hay que hacer con respecto a esta reina, hay que dejarle pues una piedra como para rendirle homenaje. No se puede mover ninguna de las piedras que se encuentran en su tumba. Y se pretende que ella, al haber hecho esa ofrenda, nos conceda un deseo. Entonces termina un poco con lo que los griegos llamarían elpis, esperanza, esperanza en un mundo mejor, en llegar a una sociedad que bueno, sería pues estar en un continuo, en una continua búsqueda espiritual. Si recuerdan ustedes una carta del apóstol San Pablo a los colosenses, hay un concepto que es epignosis. Epignosis es cierto que es conocimiento como sabiduría a nivel de, bueno, cosas que podemos aprender de los libros. Pero hay un término al final del versículo 10 que dice que da a entender que se produzca una búsqueda espiritual constante. Y eso es lo que se ve en el autor, en esta obra concretamente. Hay una continua búsqueda espiritual, un deseo de que los lectores lleguen a ese concepto de Aion, que sería, en este caso, tomaríamos desde la perspectiva del lector un inconsciente colectivo, que decía Jung, utilizando el concepto Aion, y para llegar a esa transformación social, que no sea una sociedad mercantilista, sino una sociedad enfocada a la esperanza, en la esperanza de un mundo mejor. Eso es lo que yo he percibido en la obra. No sé si el autor estará de acuerdo conmigo o no, pero bueno, eso es lo que yo he observado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la visión, la perspectiva. De algún modo, seguramente sí. A ver, esto parece paradójico, pero a los celtas, y me pongo el apodo de celta, nos gusta la paradoja. Realmente la paradoja es, digamos, que el motor de nuestro, y voy a decir nuestro, con orgullo, de nuestro pensamiento y proceder y sensibilidad. A ver, en un mundo de confusión, en el que lo bueno queda sepultado por lo malo y hay tantísima turbulencia, realmente muchas veces lo tradicional es lo más revolucionario que existe, hasta el punto de que en Irlanda, pues bueno, desde hace ya varias décadas, gente muy joven, de una forma, digamos que rebelde, trata de recuperar sus tradiciones, ya sean musicales, literarias, lingüísticas, etcétera, porque no dan por perdida la batalla y no quieren que la apisonadora de esa palabra tan horrenda, la globalización, acabe con valores que han estado ahí durante siglos y no hay razón para que desaparezcan, o deberíamos oponernos a que desaparezcan. No todo lo antiguo, por supuesto, es bueno, pero hay un encantilamiento con lo moderno, por ejemplo, con la... Es que si no lo digo reviento. He tenido muchos problemas para llegar aquí por los Latin Grima que están ahí. Y he tenido que, como en épocas heroicas, cruzar una muralla y no he sacado la espada porque hoy tampoco quería mancharme de sangre. Pero, a ver, hay cosas que te
te abren la boca y te fuerzan a tomar. ¿Te puede gustar eso? Por supuesto, pero realmente hay también una comodidad y una dejación de tu propia sensibilidad o de tu propio gusto que es muy llamativa. En cuanto al tiempo, me gusta mucho que hayas visto que no hay un desarrollo lineal. Aquí realmente lo que hay es podríamos hablar de un tiempo cíclico o circular. Irlanda es un país muy tradicional en ese sentido. Tradicional, quitémosle la connotación o el significado más peyorativo de antiguo, chapado a la antigua, viejo, reaccionario. No, tradicional significa que se han conservado formas de vida que están quizá más en consonancia con la naturaleza, con los ciclos de las estaciones, con un calendario distinto, y eso para mí es importante. Y de algún modo, aquí he querido recoger, no es que haya querido recoger de una forma programática, porque no ha habido una voluntad, pero la plasmación de mi propio sentir se ha traducido aquí en un tiempo cíclico y de una gran simultaneidad, porque aquí hay poemas en los que el yo actual o el yo de hace, 3 años, se encuentra con el joven que él fue hace 30 y tantos, cuando estaba en los mismos lugares. Y creo que ahí se establece un diálogo interesante entre quién fui, quién soy, el juego de la identidad, y también se abunda en una vuelta de tuerca en esa idea de la circularidad y de que el tiempo no necesariamente es lineal, ni que todo avance significa que algo es bueno. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, no sé si se oye, muchas gracias a todos los presentes, al público presente, porque yo, como Antonio, pero yo venía un poco más derrotista, pensando en los Grammy, estoy pensando en los Grammy, y venía aquí, nos vamos a encontrar 4 monos aquí en el aula, y mira, afortunadamente hay como, que estaba contando como 40, una cosa así. Antonio Rivero no es Omar Montes, afortunadamente. Dios me libre, por favor. Pero bueno, pues puede que seamos un barco de refugiados, pero aquí seguimos aquí, no sabemos cuánto tiempo nos hundirán, probablemente porque nos falta el trabajo corporativo y económico que no está detrás de nosotros, pero seguimos aquí, y yo os animo a que sigáis el ejemplo de Antonio, que para nosotros es un ejemplo. Él probablemente no recuerda lo que voy a decir, pero yo lo conocí a él a principios de los años 90. Yo era flamante profesor de literatura, iba por la calle, andaba de una manera especial, porque me sentía muy orgulloso. Daba clases de literatura romántica inglesa. Y recuerdo que fui a su librería, a la English Bookshop, creo que en la calle Goya, ¿no? Marqués de Nervión. Marqués de Nervión. Y digo, bueno, ese profesor, venga a comprar unos libros. Y me dice Antonio, ¿tenéis a John Clare? Y digo, por supuesto que sí. Y me fui diciendo, ¿quién es John Clare? Que fue un momento muy importante, porque hasta hoy eso me ha servido para saber que la literatura existe fuera de las aulas, existe fuera de la academia, fuera de las clases. No hace falta, para aquellos de vosotros que estáis en tercera convocatoria, no hace falta acabar la carrera para leer poesía. Se puede leer poesía, se puede ser poeta sin nada de esto. Lo que pasa es que hace falta mucha fuerza. Y yo tengo aquí una serie de preguntas, y mi primera pregunta es, ¿tú de dónde sacaste la fuerza para...? Yo no pude, yo tuve que decir, tengo que hacer una oposición, tengo que estudiar algo, me tengo que ganar la vida. Tiene un gran valor decir, yo voy a ser escritor. ¿De dónde viene tener una fuerza esa? Es una pregunta que se hace Heidegger, se hace Habermas, pero bueno, simple. Vale, te contesto, y como celta que soy paradójico, le doy la vuelta al asunto y te digo que en realidad quizá no sea tanto una fortaleza como una debilidad. La mayoría de los que escribimos de forma vocacional, compulsiva y reconociendo que es lo único que sabemos hacer, precisamente es por esa conciencia de que quizá no sirvas para muchas otras cosas de la vida práctica, que la parcela en la que sabes que más o menos lo haces bien, o que querrías hacerlo bien, porque siempre hay un desarrollo enorme y una gran distancia entre lo realizado y lo que querrías hacer, pues yo creo que ahí es donde está la sabiduría. Es decir, yo no sé hacer otra cosa, pero esto que es
mi propia vida lo voy a intentar llevar a cabo hasta el final. Tampoco hay que ponerse tan romántico, porque yo realmente he trabajado muchos años como librero en esa librería. Yo he sido 17 años librero. Comencé dirigiendo una librería pequeñita, en la que estuve varios años, y luego fui 6 años director de Casa del Libro, la que tienen ahí en la calle Velázquez o Tetuán, y con un equipo de 27 personas. Quiero decir que yo he estado en el mundo comercial, en el mundo de ganarse la vida. Pero simultáneamente a todo eso he estado escribiendo, traduciendo, de una forma que sí es verdad que a mí me sorprende que haya sido capaz de llevar tantas cosas al mismo tiempo, porque traduje mucho, libracos enormes, cuando estaba todavía trabajando con un sueldo, he escrito mucho. Lo que pasa es que también luego ya cuando me he podido liberar de eso, he escrito y traducido más y más a gusto, porque lo otro era probablemente un peaje que no podría pagar durante mucho tiempo. Pero lo fundamental es, y veo aquí a gente de estudiante que yo lo fui en estas mismas aulas, lo fundamental es tener una visión, un sueño, una vocación y entregarse, pero de verdad a ella. Podemos hacer trampa en un examen, podemos hacer trampa ante los demás, pero ante nosotros no tiene ningún sentido que nos engañemos. Entonces lo que tenemos que hacer de verdad es ver qué opciones tenemos. No todas nos van a gustar, pero aquella que tomes, ese camino que tomes, de verdad, hazlo hasta el final y con el 105% de tus energías, porque es la única manera. Y John Clare, me hace gracia. John Clare es el más desconocido de los románticos ingleses. Fue un poeta rural que acabó loco, que por cierto estuvo casi 40 años encerrado en un sanatorio psiquiátrico en el que estuvo la hija de Joyce, Lucía, estuvo en Northamptonshire, en el mismo sitio. Y es un poeta que a mí me gustaba y me gusta precisamente por esa rebeldía ante la imposición de la revolución industrial, del cierre de los campos en Inglaterra, ese mundo antiguo, comunal, en consonancia con la naturaleza, que quedó en el siglo XIX, y fíjate ahora, pues hundido por todos los cambios que se produjeron. Y es un poeta muy interesante porque nadie en la lengua inglesa tiene tal tesoro de poemas sobre pájaros, árboles, fenómenos de la naturaleza. Es una maravilla. Y luego también ese punto que a veces se nos atribuye a los poetas de locura, él lo tenía exacerbado y realmente consigue unas conexiones entre unas cosas y otras que son prodigiosas. Y también un lenguaje, porque esto también me gustaría resaltarlo para los más jóvenes, la literatura no es en ningún caso simplemente el qué, sino también es el cómo. Es importante saber que una historia, por buena que sea, si no se cuenta bien y no tiene, digamos que, un cuidado formal en su lenguaje y el propio lenguaje es quien te arrastra, quizá quede en una historia malograda. Esto es importante. Sí, hablando del cómo, me ha parecido, o a lo mejor es paranoia mía, me ha parecido que usa mucho el endecasílabo, ¿no es así? 5, 7, 11 sí. Y sin acentuación en quinta, digo, lo está respetando las normas. ¿Tú crees en el Ars Métrica? O? Totalmente. A ver, a la hora de escribir es fundamental que uno tenga la conciencia de que puede escribir simplemente para sí mismo, como una especie de desahogo, etcétera, terapéutico, como tú quieras, o si eso tiene una voluntad artística que trascienda a tu propia esfera y que sea susceptible de ser leída y disfrutada por otros. Si es el segundo caso, tienes que trabajar mucho más el lenguaje, esforzarte aún más si cabe y sobre todo también tener cortesía con el posible lector y saber que hay ritmos, que hay formas de escribir que son reconocidas como agradables por quien las recibe. El endecasílabo
es un invento de las características de la rueda. Es un invento perfecto, es un invento perfecto. Musicalmente es una maravilla. El problema que tiene es que si caemos en una especie de mecanicismo que nos dejamos arrastrar por su previsibilidad, pum, 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 eso llega a ser, digamos que, adormecedor. Hay muchos tipos de endecasílabos. Yo el que más cultivo es el que la tradición española con la italiana más ha cultivado a su vez, que es el endecasílabo en sexta sílaba. Que, por otra parte, antes he hablado de la rueda, esa circunferencia tan perfecta que no se conocía en otras partes, pero que donde la hubo, pues ha sido una fuente de desarrollo, civilización, etc. Bueno, pues la rueda es una forma geométrica perfecta, pero es que el endecasílabo lo es igualmente. El endecasílabo, imagínense, pues, eso, las 11 sílabas, pero en el eje, como en el arquitrabe, está la sexta, justo en el eje simétrico, que es la fuerza de gravedad de esto. Y eso, pues, tiene su importancia, hasta el punto de que cuando uno ya tiene cierta solvencia escribiendo, las palabras se van acomodando a ese molde sin necesidad de tú ponerte a manipularlas para que te encajen. Lógicamente hay corrección, lógicamente hay, digamos que, un pulido. Pero lo bueno de la poesía, cuando surge con naturalidad, es que, como el prestidigitador que en la calle lanza varias pelotas al cielo y caen en sus manos, pues las sílabas las lanzas y caen en tus manos porque ya has desarrollado esa habilidad. En cambio, la rima no la usan, ¿no? Ni siquiera apenas, porque la rima... ¿Qué tiene en contra de ella? No, bueno, voy a explicar por qué no la uso. Sí, claro. La rima, lógicamente, ha rendido grandes servicios. La rima, muchos de los poemas que nos gustan son poemas rimados, tiene además la característica de que la rima fomenta que el poema se pueda recordar, lo cual también está muy bien, pero yo creo que en el siglo XXI, a finales del XX, la rima, al menos en español y en otras lenguas también, ya no tiene mucho sentido. Tiene sentido quizás en determinados contextos, en contextos humorísticos o en una poesía más de tendencia popular, o que por esa tendencia popular se acerque a una poesía como de proverbios o con un sentido de enseñanzas, pero en general no es necesaria la rima. Y voy a enlazar esto que me has preguntado ahora, Ricardo, con el endecasílabo. Yo, por ejemplo, nadie nace sabiendo ni poesía ni métrica. Es una labor de ejercicio que hay que desarrollar como los músculos. Pero yo empecé a hacer buenos endecasílabos en español y de ahí fue mi aprendizaje para los que hay aquí, por ejemplo, traduciendo los sonetos de Shakespeare. ¿Por qué? Porque lógicamente me daba cuenta de que no daba lo mismo así que asá, que había una forma que era muy grata al oído y otra forma que rechinaba o era cacofónica o no estaba bien rematada. Y, claro, son 154 sonetos. Pues bueno, ahí tuve un curso de aprendizaje enorme, con mucho titubeo, mucho traspiés, pero ahí es cuando yo aprendí realmente a hacer esto. Y adopté la solución que me parecía idónea y sigo manteniendo como la más correcta, de no emplear la rima. Porque la rima ya tiene una frontera muy débil, muy tenue con el ripio y muchas veces puede resultar forzada. Sin embargo, lo importante de la poesía es el ritmo y con endecasílabo blanco, sin rima, mantienes el ritmo, mantienes la percepción de que ahí hay un patrón métrico sonoro, pero evitas esa problemática de la rima.
No, sí, tengo muchas preguntas, pero como mi compañera. Muchas gracias. Simplemente con respecto al tema de ser escritor, todo el mundo puede escribir en base, por así decirlo, a escritos simples. Eso lo podemos hacer todos mejor o peor. Eso sería, y vuelvo otra vez a los términos griegos, lo que se llama logisomai. Logisomai es tener una lógica a la hora de escribir. Eso, con algún tipo de entrenamiento, todos lo podemos hacer. Pero otra cosa es ser un artista. Ser un artista es, de alguna manera, tiene algo que ver con lo que los griegos llamaban carisma. No todo el mundo puede llegar a eso. Es pues una cuestión de quizás de azar. Y voy a poner una frase del torero Rafael de Paula. Decía que el arte, que el talento consistía en que Dios tiraba unos papelitos y le tocaba a una persona frente a otra. Entonces, en el caso del artista, como puede ser don Antonio, lo que existe es una inteligencia espiritual, es un carisma, una inteligencia espiritual que no todo el mundo, por mucho entrenamiento que pueda tener, lo va a conseguir. Es decir, se puede llegar a hacer algo pues razonable, pero ni mucho menos a tener lo que llamamos actualmente inteligencia espiritual. Y eso es lo que tiene realmente pues una persona como don Antonio Rivero. Eso era simplemente una apreciación. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer un comentario, Ricardo, adicional a lo de los endecasílabos. Efectivamente, tienen esa fuerza sonora, pero también hay que evitar caer, como dije antes, en la facilidad, que no sea una máquina de hacer churros y que de vez en cuando uses los otros ritmos, es decir, en cuarta y octava, que también suena muy bien. De hecho, al igual, fíjate, al igual que acabo de decir que aprendí a hacer endecasílabos españoles con Shakespeare, en los últimos años he observado un problema para mí a la hora de escribir endecasílabos en español por culpa del pentámetro yámbico inglés. Porque resulta que el ritmo yámbico, la alternancia deseada, es que muchas veces me hace hacer un tipo de verso muy que en español quizás no suene tan bien. Claro, y entonces me esfuerzo a veces en acentuar en cuarta y octava para tener ahí, digamos que más margen y que no haya una secuencia tan casi de SOS de las sílabas. También vamos a pasar a otro tema. Muy bien. Un tema que no le va a gustar a la gente de Sevilla. Aquí dice una línea tuya, un verso dice: me gusta Irlanda por lo inútil. Supongo que te habrás preguntado: oye, ¿y Sevilla qué pasa? Porque Irlanda... ¿No se oye? ¿Ahora se oye? Bueno, ya no voy a repetirlo, ¿no? Bueno, decía que tiene una línea que dice: me gusta Irlanda por lo inútil. Y me imagino la que le ha caído a Antonio por decir: voy a hacer un poemario sobre Irlanda. Que te diga: oye, ¿y Sevilla qué le pasa? ¿Qué tiene el IFE que no tenga el Guadalquivir? Bueno, hace varios años ya también, en un libro sobre el centenario, no de Ulises, sino del día en el que se desarrolla Ulises, el Bloomsday, el 16 de junio, hice una comparación muy exagerada entre Sevilla y Dublín y agoté todas las posibilidades de comparación, pero ya dije que de una forma irónica y amable. Pero bueno, son ciudades relativamente parecidas, incluso por la población y por muchos aspectos. Irlanda, por otra parte, es un país muy afín a España. No solamente porque han sido países católicos que han compartido a Inglaterra como enemigo y tal, sino que en el carácter somos muy similares. De hecho, el pueblo irlandés es mucho más mediterráneo que atlántico. Es el pueblo más atlántico de Europa, junto con Islandia, pero en comportamiento es muy mediterráneo. Entonces, yo creo que hay grandes puntos de similitud entre nosotros y ellos. Y, a ver, Sevilla es mi ciudad, vivo aquí. Dublín es la capital de Irlanda. Aquí hay muchos otros poemas sobre otras partes de Irlanda, pero Dublín creo que he tratado de captarla con los ojos de un amante extraño, es decir, es importante también para la poesía cierta extrañeza, cierta distancia que permite una perspectiva mayor. Cuando estás en una realidad
que es tu realidad cotidiana y tal, pues muchas veces no consigues tener ese punto alto desde el cual ver mejor. Fijaos, por ejemplo, que soy del grupo de Joyce, etcétera, que claro, cuando Joyce está escribiendo sobre Dublín, está fuera de Dublín. Está haciendo una reconstrucción perfecta. El libro, Suite Irlandesa, se abre con 3 citas. Una es de James Joyce, que es esta tan citada, tan repetida, que era una especie de declaración de intenciones, de ofrecer una imagen de Dublín tan completa que si la ciudad repentinamente desapareciera de la faz de la tierra, pudiera ser reconstruida a partir de mi libro. Pues de algún modo, hombre, no se va a reconstruir a partir de este libro, pero hay mucho Dublín metido aquí. Pero era lo que decía, que Joyce, con ese nivel de detalle, de exactitud, hasta el punto de hacer una maqueta verbal de Dublín, lo hizo desde fuera. Justamente ayer, en la Academia de Buenas Letras, hablaba, y tu padre estaba allí, hablaba de Cernuda, y Cernuda, cuando escribe ese libro tan reverenciado como el gran libro en prosa sobre Sevilla, Ognos, que recomiendo, por supuesto, su lectura, aunque no todo el libro es sobre Sevilla, solamente el primer tercio, Cernuda lo está escribiendo en un ambiente completamente distinto al sevillano, y es esa distancia la que le permite, mediante la nostalgia, mediante la reconstrucción, aferrarse a recuerdos de la juventud, hacer desde Glasgow y Oxford una nueva Sevilla en su libro. Creo que es importante la distancia. Tú dices, Irlanda, pues tu nombre me persigue, dice en tu libro. A diferencia, yo creo que Joyce no estaba enamorado de Dublín. En cambio, este libro es una historia de amor con Dublín. A mí me gustaría saber cómo fue el primer encuentro de esta relación. El primer encuentro fue el siglo y el milenio pasado, año 1988. Fuimos, Teresa y yo, a Irlanda. Fíjate la deformación profesional del que os habla, que era el último año en el que me podía sacar el Interrail. Y en vez de aprovecharlo para coger, y ahora estamos hoy en Roma y mañana en Zagreb y luego en Varsovia, no sé qué, fue íntegramente para ir a Irlanda. Una cosa absurda, porque Irlanda además tiene una red ferroviaria muy esquemática. Y era un país muy atrasado. Tú veías gente con caras realmente de las películas de cuando se retrata a alguien como muy de la granja, muy cazurro, pero por otra parte era un país pues muy hermoso, y a partir de ahí, bueno, las visitas, no sé cuántas veces he estado, muchas. La última vez estuve en enero y me permití estar una semana completa en un festival de música tradicional magnífico que hay en Dublín, en diferentes lugares, y a partir de ahí también pues escribí diferentes cosas, hice entrevistas, etcétera. Pero para mí es una ciudad en la que estoy muy a gusto. No es una ciudad monumental, no es una ciudad que deslumbre, pero es una ciudad muy humana, y en este sentido creo que conecta bien conmigo. No sé, yo puedo seguir, pero vamos, le voy a dejar el turno de palabra a mi compañera Inmaculada, y ahora sigo. Vale, muchas gracias. Bueno, simplemente hacer la puntualización en relación al proceso de la escritura que he comentado antes, que aunque creo que no todo el mundo tiene la capacidad de escribir para ser considerado un artista, sí que creo que de alguna manera todos somos una obra literaria, y me voy a remitir a una cita de Andersen, que decía que todos nosotros somos un cuento de hadas escritos por los dedos de Dios. Entonces, en ese sentido, sí que podemos tener nuestra peculiar historia, en el sentido de tener un cuento, pero claro, otra cosa es tener la capacidad de plasmarlo para ser considerado un escritor, un artista. Muchas gracias. Leo algunos poemas. Venga. Vale. Bueno.
Hay muchísimas referencias en el libro a escritores, músicos irlandeses, muchísimas. Pero me causa una especial, digamos que, emoción, sí, ¿por qué no?, leer un poema que escribí cuando era estudiante de esta facultad. Se publicó el año 86 en una pequeña revista que publicábamos en el aula de poesía en aquel instante, se llamaba Hojas de Babel, de efímera existencia, y se titula Carolan o Carolan, de ambas formas se escribe. Fue un arpista ciego del siglo XVII, y este poema tal cual, sin ningún cambio, se incluye aquí, pero es del año 84, publicado en el 86. Este, Ricardo, fíjate, está escrito en alejandrinos, no en... Lo hizo, al final lo tiene muy largo. Bueno, lo tiene un poema en prosa casi, ¿no? Sí, me gusta, aunque hay esa preponderancia del endecasílabo, pero me gusta jugar con otros metros. Hay también haikus, hay versículos, hay una variedad métrica que para mí es importante. Hay varios sonetos también que juego con las rimas de una forma un poco descabellada, con inglés y español. Rompo el verso porque... cuanto más tradicional es uno, vuelvo a lo que dije antes, hay que ser más revolucionario y no te puedes quedar en una antigualla, sino que tienes que tratar al mismo tiempo de dotar de nueva vida a las formas ya consignadas. Voy a leer, pero antes bebo. Yo también. Totalmente. Y les voy a poner una tarea, eso sí. Por favor, busquen en YouTube, donde sea, Spotify, algo de o Carolan o Carolan, este arpista. Son melodías preciosas, absolutamente maravillosas, y... no sé, vamos a dejarlo aquí y que cada cual en casa lo busque. Pero buena idea, buena idea. Carolan, me acuerdo de la Irlanda que no hemos conocido, porque un arpista ciego esta noche nos llora, a pesar de los siglos y las tierras en medio, a pesar del alcohol que mis ojos empaña. Porque un arpista ciego esta noche nos llora, con una melodía tan triste como hermosa, tan bella como el lago que en tu risa hubo un día, con sus dedos recorre las cuerdas de tu ausencia. Son látigos las cuerdas y cuerpo la memoria, y la música es siempre un suplicio aceptado, compases más punzantes cuanto más te recuerdo, porque un arpista ciego esta noche nos llora. Me acuerdo de la Irlanda que no hemos conocido, florida como mayo cuando besa las zarzas. Por eso me conmueve con su música el bardo y bebo, por ejemplo, porque tú no estás cerca. Porque un arpista ciego esta noche nos llora y sus ojos nos miran porque tú ya no estás. Porque ya nada queda y sus ojos nos miran cuando yo nada soy porque soy tu carencia. Y este poema es de los más antiguos que hay aquí. A continuación, por casualidad, me ha salido otro que es... Aquí lo que hago es una versión, una traducción de un antiguo poema irlandés del siglo IX, pero se adaptaba muy bien a ser vertido en endecasílabos y eso fue lo que hice. Imagínense a ese copista en su monasterio reproduciendo textos, evangelios o códices y cómo... aquí vuelca su propia sensibilidad. No es un mero copiador, sino también surge el alma del poeta. Cansada está mi mano de escribir, nunca se atasca mi afilada punta, derrama mi pluma de fino pico, un trazo azul como un escarabajo. Corre un arroyo de sabiduría desde mis dedos limpios y morenos, vierten sobre la página su trazo de tinta del acebo de piel verde.
Va mi pluma pequeña y goteante sobre un montón de espléndidos libros que habrán de poseer los poderosos. Mi mano está cansada de escribir. Esta estructura de cerrar con el primer verso era muy frecuente en la poesía gaélica irlandesa medieval, que tiene un repertorio enorme de composiciones. Muchas veces no nos hacemos idea de lo que hay ahí atesorado. ¿Podría leer algún poema más? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Pues, vale. Bueno, pues de la secuencia Dublín, por leer algo. Un poema en el que se muestra la identidad de persona y ciudad, lo interior y lo exterior. Los ladrillos de estas casas, las sílabas que crean la ciudad de la palabra, los callejones, las frases inconclusas avanzando al pasado. Toda piedra es la huella de pasos de otro yo. El follaje del green me multiplica y me conoce bien, pues caen las sendas. El estanque refleja mi celaje, este cielo nublado de Dublín. Antes has citado este verso con el que comienza el número 4. Me gusta Irlanda por lo inútil, por su gran capacidad para lo impráctico, que las cuerdas de un arpa solo sean mecanismo de lo que escapa y nunca lo que aferra. El hambre, por ejemplo, primera exportadora con la ayuda impagable de Inglaterra, pero también el genio, el humor y esa capacidad de que el milagro no requiera concurso de fantasmas y que un lago baste, una colina y el viento entre los juncos del ribazo. Sus grises son tan verdes que rezuman la clorofila antigua de los mitos. La luna, un gato blanco, y ronronea con su manto de druida bajo el ógam de las estrellas. Escucho los latines de los pájaros y arrastran un dejo que no es céltico ni indoeuropeo, sino eco del tiempo en el que hablábamos lo mismo los humanos y las aves. Me bato con su lengua como un héroe que nunca sacará partido alguno y obtiene, sin embargo, el galardón de vencerse a sí mismo, melladas las espadas de los verbos, medallas las espaldas de los versos y las lanzas partidas de los nombres y ese apareamiento de las preposiciones con los artículos y yelmos en las cabezas de las palabras. Las consonantes que se cubren unas a otras. Las palabras se enredan como trébol en un campo mojado por la noche. Y bueno, el libro tiene muchos registros. Estoy viendo aquí ahora un poema también sobre Seamus Heaney, sobre Michael Collins, un protagonista de la Guerra Civil Irlandesa, que fue una película importante hace ya 20, 30 años. Son varios los poemas dedicados a Heaney, voy a leer uno más, esto ya está fuera de la sección de Dublín, y finalmente voy a cerrar, si os parece, con La Reina Maeve, que creo que encapsula bien el conjunto. Para mí Heaney siempre ha sido una figura tutelar, porque lo tuve que leer en el año 86 precisamente, con la beca a Edimburgo. Era un poeta muy, digamos que pujante en aquel instante, y siempre me interesó porque también cultiva los mitos, les da la vuelta, consigue en referentes muy remotos tener una actualidad enorme en el conflicto de Irlanda del Norte. Y por otra parte me gustó, aunque lógicamente cuando eres más joven propendes más a posturas radicales o violentas, me gustó su no dejarse arrastrar por la violencia del IRA. Él era de la comunidad católica, pero tuvo el tiento de no entrar en esa espiral tan terrible de apoyo a una violencia que fue espantosa, no solamente por parte del IRA, también por parte de los protestantes. Y este poema
lo titulé In Memoriam Patrick Heaney. Patrick Heaney era el padre de Seamus Heaney. Y él, Heaney, el poeta, le dedica un poema al padre, bellísimo, en el que dice que su padre era granjero y viene a decir que él no usa el arado ya del padre, pero que sí la pluma, el bolígrafo, con el cual pues ara otro campo, que es la página, y hace esa similitud también con el verso y el surco. Verso en español, en latín procede de la palabra surco, que significaba pues eso, lo que se hace en la tierra para sembrar. Surco significaba para ti la simiente sembrada por sembrar. Con ella iba el sustento de los tuyos. Mira las misas de tu juventud, su lengua de parábolas de grano. El latín verso significa surco que tu hijo cultiva. Entre sus callos la azada abre camino a la cosecha. Con la pluma de su arado dibuja cuanto sé de ti, tu vida, tu gente. Porque este es el fruto de su labranza, que en un suelo distinto, en otro clima, en un libro suyo que leo, sustento, sustantivos, semántica, simientes, resplandezca viva tu imagen, ahora que continúas ya en ella, dándole abono a la tierra, su tierra. Y no quiero cansar, voy a terminar con la reina Maeve. La reina Maeve es una reina que figura en una epopeya irlandesa muy antigua y es realmente precristiana, y aquí hay muchos elementos que se confunden con la arqueología. Tu nombre trae agua de las colinas, perdón, he dicho las que se podría permitir en prosa, pero en verso una sílaba de más destroza todo, así que empiezo. Tu nombre trae agua de colinas que el verde ha desposado y que la hierba rodea como anillo. En ti la única sílaba de la reina de Connacht y el aroma de leña con la sangre de una edad del hierro que derrites con tu sonrisa. Urdieron epopeyas en tu nombre, tejieron episodios con tu nombre de turba y de lanzadas cuando el alba. Hoy los carros de guerra se pudren atascados en la ciénaga en que no está tu nombre, igual que una coraza protegiéndolos. Se me dan una higa los combates, me importan una higa los aurigas, los héroes, las heridas, las arenas de las playas que nunca pisaré. Que la ola me lleve, que me enfrenta cuerpo a mar, mar a cuerpo, con Cuchulainn, y que el cielo se derrumbe hoy sobre mí, si no es posible que mi lengua bese con tu nombre tus muslos y entre como un rayo de sol entre las losas, los megalitos abiertos en pasaje hasta la cámara. Abre tus piernas y tus labios abre, que tengo que excavar tu yacimiento de sexo que es dolor y arqueología. Solo quiero recordar la gramática que un día gobernó nuestro paisaje, las cópulas y aspiraciones, posturas que modifican el cuerpo cuando se da y entrega en lucha de vocablos y venablos. Una lengua remota es lo apropiado para el amor, porque amar es pisar un territorio que no nos pertenece. Si no puedo tenerte en este siglo, te poseeré, allí en la retaguardia de los años, tan desnuda que ofreces tu esqueleto como un botín de oro descarnado, lo mismo que un oro al que se adhiere la tierra, un oro al que se pegan viejas palabras y declinaciones. Me guía la voluntad a alcanzarte, tan imposible por no ser yo. Como un relato oral te vas y alejas, pero yo te retengo con mis dientes, te fijo con mis versos, como un ronzal a la cabalgadura y da hasta el toro la soledad al hombre. Si no puedes tenerme en aquel siglo, no quiero para nada
mis días. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a mí me gustaría animar al público a que interviniera ahora, sobre todo a los alumnos que están aquí, que aprovechen esta oportunidad y que le pueden preguntar algo a Antonio sobre su trabajo o sobre el poemario que nos acaba de presentar. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Han leído a Heaney, han leído a Yeats, así que estamos viendo a Joyce, no sé también que la por él, pero tú has hablado mucho de Heaney, aquí lo vemos. El poema que comentabas era Jigging, el que comentabas el padre no era Jigging. Sí, era Dickens. Lo hemos visto en clase, en un grupo lo hemos visto. Jigging y Punishment. Sí. Hay también aquí algún poema sobre Yeats. Yeats lo he traducido, he trabajado mucho y es un poema que escribí en su condado de Sligo con el Ben Balben, la gran montaña, el cementerio, que Yeats es el autor de un epitafio que es el que está en su tumba, realmente estremecedor, que dice... ¿qué dice? Son 3 líneas, pero finalmente dice... no, ya lo recuerdo, dice: Cast a cold eye on life, on death, horseman pass by. Arroja una mirada fría sobre la vida y sobre la muerte. Jinete, sigue tu camino. Muy bonito. Y el paisaje es espectacular, porque es una columna, no recuerdo exactamente en cuanto al nombre geográfico o de la geología, pero es una formación, un corte de tierra absolutamente espectacular y del verde irlandés. Él está en Drumcliff, que es un pequeño pueblo desde el cual se ve el Ben Balben, en el cual fueron parientes suyos, clérigos, estuvieron relacionados con ese pueblo. Y Yeats es una figura para mí también muy importante, porque es un gran poeta del amor, un poeta que también se implicó con los hechos de la historia irlandesa. Él tiene ese poema tan espectacular que es Pascua de 1916. Claro. Es un poema muy interesante porque viene a decir que la realidad cotidiana en la cual parece un tonto, aquel un orgulloso, aquel otro un tío que va buscando siempre gresca, pero a raíz del acontecimiento todo cambia y cambia de forma radical y termina con esa especie de frase espectacular que dice: una terrible belleza ha nacido. ¿Alguna pregunta por ahí para el estudiante? Yo voy a aprovechar para hacer la última pregunta, si puede ser, ya aquí, ya aprovechando que está Antonio aquí. Por cierto, preciosa la definición del amor en Maeve, en esas 2 líneas que tiene ahí. Pero bueno, la pregunta es mucho más prosaica que esa. Tengo una verso tuyo que dice, pregunta: ¿se puede conseguir la independencia esclavos del dinero y su embeleco? La pregunta es obvia, la escribiste hace poco en el periódico, ¿no? ¿Se parece Irlanda a Cataluña? No, bueno, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, pero no voy a entrar en política, pero si se aplicara la historia de Irlanda al problema que tenemos en Cataluña, Cataluña se rompería ella misma, es decir, sería imposible una Cataluña independiente de las 4 provincias porque hay partes que no están a favor de la independencia y, siguiendo los parámetros de lo que sucedió en los años 20 en Irlanda, condados en los cuales querían mantenerse dentro del Reino Unido se mantuvieron, y son los 6 condados de la realidad que hoy se conoce como Irlanda del Norte, y en Cataluña habría partes de Tarragona y la propia ciudad de Barcelona que, no siendo independentistas, tendrían que salirse de esa supuesta nueva Cataluña. Las diferencias son grandes, pero
La pregunta era, antes que eso era, antes de Cataluña. No, que si se parece a Irlanda. No. Bueno, No hay mucho partido, más allá de que tanto el nacionalismo vasco como el nacionalismo catalán se han querido ver reflejados en un espejo irlandés, porque eso aporta legitimidad. Pero para empezar, las diferencias son tantas que enumerarlas no tendría sentido, pero voy a decir solamente una. Irlanda fue colonizada, masacrada ya por Cromwell y vuelta a masacrar cuando el hambre de la patata del siglo XIX. Y fue una colonia que no tiene nada que ver con estos territorios, cuya problemática será distinta, pero que no tienen en absoluto la condición de pueblos explotados, sometidos, porque realmente si Cataluña ha sido sometida o explotada, pues realmente estamos viviendo en la canción de Por el cielo van las sardinas, porque no es así. Es la parte más rica de España y, sin embargo, Irlanda era la parte deliberadamente, porque se trabajó para que fuera así, la parte más pobre del Reino Unido, de Irlanda. Sí, te explicaste muy claramente esto la semana pasada en el periódico. Para cambiar de nota. Bueno, perdón. No, yo voy a preguntar una tontería, después de tan sesuda comentario. Le preguntaron muchas veces a Tolkien si los hobbits eran los irlandeses, y él se reía y se quedaba callado. ¿Tú, que los conoces bien, opinas que los hobbits son los irlandeses? Hasta cierto punto sí, porque son personajes muy cordiales, que en ese sentido son como los irlandeses, amigos de la cerveza, del diálogo. Hay escenas en taberna, en El Señor de los Anillos o en el propio Hobbit, que coinciden con esa imagen irlandesa. Lo bueno de la literatura es que siempre la literatura trasciende los posibles modelos. Entonces, no es una cosa realista, sino que forma parte de las posibles inspiraciones, aunque sea a lo mejor en un alto grado, pero lo bueno es que a partir de ahí el creador desarrolla otra cosa. Eso es lo importante. Pero sí, hay muchos puntos, digamos, en común con... Muchas veces pensamos en Irlanda, que efectivamente es un país europeo, pero, por ejemplo, en lo racial hay muchísimas personas de piel, más que piel, de cabello negro. El cabello negro es bastante frecuente en Irlanda, y rasgos raciales que no son estrictamente los germánicos de parte de Inglaterra, etcétera. Sí, y Tolkien, que conocía aparte bastantes lenguas, no tanto el irlandés como el galés, él estudió más galés, y en las lenguas que inventó, pues hizo una especie de popurrí basándose en lenguas célticas y escandinavas, fundamentalmente. Una pregunta por ahí, sí. Buenas tardes, yo conozco a Antonio, pues somos compañeros, ¿no?, de la misma María Teresa, pues empezamos, digamos, en la misma facultad, los mismos años. Y bueno, yo también en relación a los estudiantes, que el tema es estudiar o escribir, ¿qué le diría a los estudiantes? ¿En qué momento decide uno convertirse en escritor, en artista, en poeta? A ver, yo soy muy mal ejemplo porque fui un pésimo estudiante. De hecho, quiero que conste aquí, porque no quiero embaucar a nadie, yo no terminé la carrera, que se sepa. No, es justo decirlo. No tengo en absoluto nada contra la carrera, pero hay momentos en los que se producen divorcios y este fue un caso... No, contigo no tuve problema. Bueno, Nacho fue compañero mío algunos años. No, a ver, yo lo que quiero, quizá, más que lo que quiero, lo que puedo, lo único que puedo decir a quien le gusta escribir es que lo haga, que se entregue en cuerpo y alma, que por supuesto intente tener algún medio de vida, porque es la única manera. Recuerden, yo estoy aquí ahora, he publicado mucho, he escrito mucho, pero yo durante 17 años cobré una nómina y luego ya afortunadamente no lo he necesitado, pero que intenten tener un colchón
civil, social para manejarse, pero sobre todo en lo que atañe a la escritura, que sean conscientes de que la escritura es muy exigente, muy exigente, que no basta con lo primero que se le pasa a uno por la cabeza, que eso hay que plasmarlo preferentemente en papel, porque del papel, muchas veces, claro, todos tenemos las pantallas, los móviles, etcétera, pero la gran ventaja del papel, al menos en la fase de borrador, es que tú puedes estar tachando, trazando flechas, líneas para establecer el orden de las partes y siempre queda eso visible de un vistazo ante ti. El ordenador, ya sé que puedes darle a un botoncito de versiones, no sé qué, pero no tienes esa especie de mapa inmediato de lo que has estado escribiendo y tienes una capacidad de situación mucho mejor que con el ordenador. Pero en cualquier caso, el procedimiento es lo de menos. Lo importante es saber que si tú no te tomas el suficiente interés en que tu texto esté lo mejor escrito y presentado posible, ¿cómo puedes aspirar a que otra persona tenga el mínimo interés en leerlo? Es básico, es elemental. Si tú no lo relees y te esfuerzas en presentarlo bien, sin defectos, aseado, etcétera, ¿cómo puedes esperar que otra persona tenga la caridad de leerlo y decir, me gusta mucho, pero realmente no le gusta porque eso no está bien trabajado? Hay que trabajar mucho y corregir y no tener ningún problema en tachar, romper, volver y no conformarse. La literatura es básicamente no conformarse. Y no conformarse con una primera versión y no conformarse con lo fácil. La literatura es, otra cosa también, es dificultad. Cuando algo nos ofrece cierta resistencia, siempre luchamos contra ello con mayor fuerza. Pues de ese desarrollo de la fuerza, de tener que vencer esa resistencia, es donde surge la mejor literatura. La literatura no surge cuando todo está calmo y tranquilo, surge por el contrario cuando dos palos chocan o dos piedras y surge la chispa. Pero para eso tiene que haber, por una parte, un designio de alguien que lo roce y que quiere sacar la chispa, tiene que haber los materiales adecuados para que eso se produzca y tiene que haber la voluntad de crear el fuego. El fuego tenemos que tenerlo en la mente, pero no lo vamos a conseguir si nos conformamos en que la piedra, en vez de frotarse con la otra, caiga al suelo o se quede en el suelo. Tenemos que saber las técnicas y las técnicas son muy útiles para presentar bien lo que queremos decir, que generalmente alcanza su estado idóneo cuando ha sido muy depurado. Lo que queremos decir en primera instancia casi siempre mejora con la reelaboración. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Muchas gracias por haber acompañado a Inmaculada y a Ricardo y a todos los asistentes.